Sí, el martes están convocados todos los varones a las 7 de la tarde. Va a haber el estudio, va a haber café, vamos a ir terciando que haya tamales, pozole, guajolot, cada semana, hermanos. Y los resultados, pues, se van a ir viendo, ¿no? La idea es que estemos compartiendo, todos. Quizá nos vamos a manejar primero por temas, donde el hermano Nelson, el hermano Carlos, su servidor, Mayen, estemos compartiendo una vez y que todos los varones tengamos la libertad para ir aprendiendo todos, ¿no? Entonces están convocados todos. Allá don Rubén está convocado, a Sebastián a las 7 de la noche, a Gerardo, a don Roberto, a ti, José. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿les parece? ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias porque tú nos amas, quieres lo mejor para nuestra vida, Señor. Te rogamos que esta mañana quites todo estorbo de nuestro corazón, que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir esta mañana, que sea tu Santo Espíritu el que pueda hablarnos a nuestras vidas para salir edificados, Señor, para que podamos seguir continuando en este valle de lágrimas, en esta vida, en esta tierra que nos tocó vivir y que no es nada fácil, tú lo sabes, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús, te lo rogamos, Padre. Amén. Bien, hermanos, en los últimos 2 domingos estuvimos hablando de lo que los teólogos del siglo XVII le llamaron el pecado remanente, ¿se acuerdan? El pecado que queda ahí como un sedimento en el corazón de cada creyente, hermanos. Y que Pablo lo expresa ahí en el libro de Romanos capítulo 7, cuando Pablo descubrió en su propia vida que queriendo hacer el bien, había una fuerza en su vida que no se lo permitía, hermanos. De tal forma que Pablo dice, he hallado una ley en mi vida, la ley del pecado, que aún sigue ahí como un remanente, hermanos. Y dice Pablo en el Romanos 7:27, si no mal recuerdo, dice que cuando quería hacer el bien, hermanos, se oponía la ley del pecado para no hacerlo. 7:27, ¿no? 7:20. No, donde dice que haya una ley, 7:27, ¿no? O 7:21. Así que queriendo hacer yo el bien, hermano, hallo esta ley que el mal está en mí. La definió como una ley, Pablo, hermanos. También vimos la ley del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios en Cristo Jesús, que es la que nos permite que el pecado no reine en nuestros corazones, dice Pablo. No dice, arranca el pecado de tu vida. Dice, yo nomás te pido que no reine el pecado. Manténlo a raya el pecado. ¿Con qué? Con el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Y bien, hermanos, hoy también vimos el domingo pasado, hicimos un análisis ahí de todo lo que representa el corazón en el hombre, ¿no? Vimos que el corazón en la Biblia a veces se menciona con la mente, con el entendimiento, con la voluntad, con los afectos, con la misma conciencia, ¿no? Entonces vimos ahí, entramos a escudriñar y vimos que el corazón es inescrutable. El corazón es muy difícil que puedas
llegar a conocerlo. Aún tu propio corazón es difícil que lo puedas conocer. Habrá circunstancias, hermano, que Dios permita en tu vida que no sabes cómo vas a reaccionar. Vimos ejemplos de que por algo dice Dios que Dios no nos va a poder, no nos tienta más de lo que podamos resistir, ¿no? Quizá haya circunstancias que si te las permite Dios, digas tú, ¿cómo puede ser que yo haya actuado así de esa manera? Porque son inescrutables, ahí se esconde el pecado que está en el mismo corazón, en el trono de Dios, tiene posesión, hermanos. Vimos que el corazón es engañoso, es controversial y que es rey de las falsas promesas, ¿no? ¿Cuántas promesas hemos hecho en la vida, hermanos, que no se cumplen? Cuando te prometen algo, eres de los crédulos que dices, sí, ya. Cuando te dicen, mañana le voy a pagar, licenciado, yo ni me inmuto, ni me emociono, porque es una promesa que, pues, dices, no, pues la tomo nomás así, ¿no? Entonces, yo creo, hoy vamos a hablar, hermanos, pero Dios quiere que nos animemos, que a pesar de que Dios sabe la manera tan difícil en que estamos aquí, que aún aquí los que estamos reunidos, a pesar de nuestras contradicciones, del pecado remanente que mora, que estamos luchando, que damos 2 pasos hacia adelante y 3 para atrás, dice Dios, no se desanimen, ¿no? Yo todavía estoy ahí con ustedes. Él ya lo sabe que estamos sufriendo esa situación tan difícil, ¿no? Pero Dios quiere esta mañana decirnos que a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de los tropiezos que estamos viviendo, hermanos, dice el Señor esta mañana, todavía los mejores días de tu vida están por llegar. No te desanimes, sigue adelante, ¿no? Entonces, no sé, hermanos, cómo esté tu vida. Sientes que estás pasando momentos o pasando por un desierto quizá, que no hayas una sombra desde hace tiempo, que sientes el calor de las pruebas, que ves así ya hasta alucinaciones como andar en el desierto, hermano. O sientes que tu vida está como en el lodo, que no puedes avanzar, hermano. Ya ven qué difícil es caminar en el lodo, que te resbalas. Quizá estés pensando que tu vida está pasando como por un campo minado, hermanos. Imagínate allá en los países donde ha habido guerra, que minan los campos, las zonas rurales, los caminos vecinales. Cuando se acaba la guerra, hermanos, la gente sale a sembrar y de repente pisan ahí y se quedan sin pies y sin manos y todo. Imagínate qué horrible caminar en un campo minado, hermanos. Con qué miedo y con qué terror. Así estás caminando en tu vida, hermano. Tienes miedo, tienes temor, los pasos que estás dando, le tienes miedo al futuro, ¿qué va a pasar con mi vida? Como dijo una vez un hermano, yo no le tengo miedo a la muerte, sino le tengo miedo a tener miedo, dijo. Es lo que debemos de tener, miedo al miedo. Porque si te quitas el miedo, ya que puede pasar, hermanos. Entonces, si estás pasando por esas circunstancias, hermano, quizá llegues a pensar en algún momento de tu vida que Dios ya perdió interés en ti, ¿no? Como que dices, ya Dios ya ni me pela, quizá ni signifique nada para Dios. Que llegues a pensar, Dios ya nunca me va a usar. Quizá yo ya no significo nada para Él.
Solo hay que esperar ahí ya la muerte y y esperar que llegue el final, ¿no? Pero no, hermanos, a veces pensamos que ya no hay nada para nosotros, ¿no? Cuando las cosas han sido difíciles. Pero no, hermano, estaba leyendo una reflexión, una anécdota que dio un expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Dice, cuando yo era niño y vendía periódicos o repartía el periódico ahí en Estados Unidos, y mi mamá trabajaba día y noche limpiando casas, y todos estábamos pasando momentos difíciles. Dice, yo al acostarme siempre pensaba, qué bueno que alguien está luchando para que yo salga de esta situación. Pensaba que había gobernantes, senadores, diputados que estaban ideando cosas para que yo no pasara el resto de mi vida o mi familia en esas circunstancias. Fíjense, es lo que pensaba ese niño cuando ponía su cabeza en la cama, que había alguien que estaba luchando por sacarlo de esa situación tan difícil. Así nosotros tenemos a Dios, imagínense. No estamos pensando en un hombre ni quien esté luchando por sacarnos de la situación, pero Dios, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, nos dice esta mañana, anímense, tomen aliento, hermanos. No importa tu edad o tu circunstancia. Hay muchos que ya nos damos por vencidos, ¿no? Oye, hermano, esto, ya estoy muy grande, ya esto, y siempre ponemos pretextos, pero si vamos a la Biblia, la escudriñamos, tenemos ejemplos ahí de que Dios sigue utilizando a sus siervos, a los que dicen, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en la vida de José, hermanos, en la vida de José, imagínense, ¿qué pensaría José, hermanos? Cuando era esclavo y luego la Biblia dice, y Dios estaba con él. ¿Sabría él que Dios estaba con él? Él había sido instruido en la palabra de Dios. Su padre le enseñó a hacer el bien, a hacer mejor las cosas que todos los demás. Él estaba caminando de acuerdo a la instrucción que le dio su padre. Y la Biblia dice, y Dios estaba con él, pero era esclavo. Y luego llegó a ser prisionero en la cárcel y dice, y Dios estaba con él. ¿Tú qué hubieras pensado? ¿Estará Dios conmigo? Que me mandó de esclavo. Y luego me dijo, te voy a sacar, ¿sí? ¿A dónde? A la cárcel. ¡Ay! Y Dios estaba con él, dice. Así es la vida de nosotros. Pero, ¿qué pasaba en aquel entonces? Que lo mejor para José estaba por venir, hermanos. Por eso Dios es grande en ese sentido. Dice, estás pasando pruebas, ve a la Biblia, ve la vida de mis siervos, ve que siempre los mejores días estuvieron por delante, no importa las circunstancias, el pecado, lo que hayan cometido, yo nunca los deseché. Nunca desamparé a nadie de los que yo haya aceptado como mis hijos, ¿no? Veamos ahí en la Biblia, hermanos, lo que dice Dios al respecto, ¿no? Vamos a ver Salmo 94, versículo 14, hermanos. Fíjense lo que dice. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Nomás así el 14. Porque no va a desamparar Dios a su pueblo. Juan 10:29, hermanos. Estamos viendo pasajes donde dice que Dios no nos va a desamparar, hermanos. Para que te vayas bendecido, retomes todas estas bendiciones para tu vida y que puedas soportar el día de la prueba
el día de las circunstancias difíciles. Juan 10:29 dice, hermano, mi Padre que me las dio, está hablando de las personas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, está hablando de nosotros, de las ovejas, dice el Señor, que me dieron, nadie las va a poder arrebatar, imagínense. Y Primera de Corintios 6:20, hermano. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados, hermanos, por precio, un precio muy alto, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, cuando tú compras algo muy caro, te es fácil deshacerse de él. Hay gente que da su vida, hermano. Ahorra toda su vida por su coche y llega un ladrón y le dice, ¿el coche o la vida? Pues la vida, porque no te doy mi coche, es lo más. Y Dios dice, pues, ¿me lo llevo a no te lo puedo llevar. Me costó la vida de mi hijo, este que está aquí. Imagínate. O sea, el precio que pagó Dios, que prefirió matar a su hijo que matarte a ti, hermano. Porque el que debió haber estado en esa cruz es cada uno de nosotros. Pagar en esa cruz. Y dijo, no, para que vean el amor que les tengo, voy a sacrificar lo mío a mi propio hijo. Y voy a descargar todo el horror, mi enojo, mi coraje, y lo voy a destruir en esa cruz para que cuando termine, ¿sabes qué? Oye, Dios, ya no tengo nada contigo. Todo lo que tenía contra ti lo descargué en mi hijo. ¿Quién sacrifica a su hijo, hermano? ¿Tú lo sacrificarías? Que te diga Dios, a ver, dame tu hijo. Para castigar a todos los del barrio, ¿qué prefieres, castigarlos o sacrificar a tu hijo? No, mi hijito, no me lo tienta nadie, dice, ¿no? Y el Señor lo hizo, hermano. Esa es la gran obra de expiación que hizo el Señor en la cruz. Primera de Crónicas 28:20, ¿qué dice, hermano? Primera de Crónicas. 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ellos sabían, hermanos, que Dios no los iba a desamparar ni los iba a dejar. Esas palabras le está diciendo David a Salomón. Salmo 9:10, ¿qué dice, hermanos? ¿Tú ya entregaste tus hijos a Dios, hermano? ¿O tienes miedo a hacerlo? Ni aún eso podemos a veces, hermano. Una vez dijo un pastor, vamos a orar y le entregas a tus hijos a Dios. Y todas las mujeres dicen, no, ¿cómo los voy a entregar a Dios? Donde tú le digas, ahí te los entrego, haz con ellos lo que tú quieras, arrebátalos, llévatelos, son tuyos. Ni aún eso podemos hacer, porque no está en nuestras fuerzas a veces. ¿Cómo voy a decirle eso a Dios? Que mi hijo está ahí a su disposición y que... Un hombre hizo esa oración, hermanos. Ya les he platicado esa anécdota. Y entonces venía de su trabajo. Un día antes le había dicho a Dios, te entrego a mi familia, a mis hijos. Entonces viene así de su trabajo y ve humo, ve los bomberos
y se iba acercando y veía el humo más cerca y llega a la colonia y era el humo en la colonia y se acerca y era el humo en su calle. Y entonces el hombre ya estaba por desmayarse y llega y no era su casa, era la de enseguida. Y dice, Dios me habló ahí como diciéndome, no que me los habías entregado. ¿Qué te apuraba si los hubiera yo quemado ahí? Ya me los entregaste, no son tuyos, ¿no? Y así es nuestra vida, ¿no? A veces le decimos a Dios, te entrego mi vida, y cuando viene una enfermedad le reclamamos a Dios, ¿no? Oye, Señor, esta dolencia. ¿Pero qué me reclamas? Ya no es tuyo tu cuerpo. Yo soy el que manda ahí, es mi cuerpo, yo lo puedo destruir, lo puedo hacer que te atropelle el tren, te puedo quemar, te puedo hacer polvo. ¿Y tendría que reclamarle yo algo a Dios? ¿Cómo le reclamas algo que ya lo entregaste? El hermano José Luis Alcaraz me platicó y me dijo, cuando quedé parapléjico por el accidente, yo le reclamaba a Dios primeramente. Hasta que un día orando Dios me puso en mi corazón y me dijo, ¿qué me reclamas? ¿No que me habías entregado todo? Pues yo te quiero tener así, en esa silla de ruedas. ¿Cómo ves? Y entendí que yo estaba mal, porque a veces lo hacemos de palabra, ¿no? O se nos olvida. Te entrego todo, pero no pasa, oiga, pero ¿por qué me tienes así, Señor? Porque yo quiero nomás. Porque así te necesito, así me eres de bendición. Pero lograr entender eso, hermanos, es llegar a un estado de madurez espiritual, de decir, estoy orando mal, todo está mal lo que he hecho a veces. Porque nada me pertenece, ya le entregué todo a Dios. Pero bueno, Salmo 9:10, ¿qué dice? En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, hermanos. Esos pasajes los vimos para que veamos que Dios nunca nos desampara. Hay un patrón ahí en la Biblia que lo podemos corroborar cuando tú la escudriñas, hermano, que cuando Dios toca a una persona, nunca la va a entregar a Satanás, hermano. ¿Se acuerdan qué le dijo a Pedro? Satanás me está pidiendo para que te zarandee, pero yo voy a estar pendiente de ti. Entonces, olvídate que Satanás está actuando ahí y te está quitando las cosas. Quizás sea el pecado remanente, la concupiscencia, el corazón engañoso que está en nuestras vidas, lo que está actuando, no tanto Satanás, ¿no? Dice que nunca Dios, otro patrón en la Biblia es que nunca pierde el interés por nosotros, hermanos. No es como nosotros. Tú a veces tienes interés en algo, ya después, al mes ya no lo tienes, ¿a poco no? Hay un pasaje ahí nosotros podemos flaquear, podemos caer, podemos... hay un pasaje en Mateo 12:20, hermanos, muy interesante que dice, si lo vemos, dice, la caña cascada no quebrará, está hablando de lo que hace Dios, que a una caña cascada, ¿sí saben qué es una caña cascada? ¿Conocen? Es una planta que se da mucho allá en un lado de los ríos y todo. Allá en mi tierra la utilizábamos para hacer velas. Está hueca por dentro, es una caña. ¿Mande? Como tipo carrizo, ¿no? Luego la abrí, ya ve que vienen así con nudito, como caña. Le dejábamos la caña, le echábamos, derretíamos le metíamos un hilito y se hacía una vela ahí cuando se secaba. Él dice que esa caña se rompe muy fácil, pero dice Dios que la caña cascada no la va a quebrar. Ya está ahí media doblada,
y se le sale, si le echas agua y todo, pero aún así no la va a dejar, dice, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, hermanos. Quiere decir que Él nunca pierde el interés por nosotros. Si eres una caña cascada ya, hermano, que te sientes que estás roto por el dolor, por las circunstancias, por las pruebas, dice, no te voy a dejar. Llévate esto en tu corazón, no te voy a desamparar. Dice, ni el pábilo humeante. ¿Sí saben cuál es el pábilo humeante? Cuando las esas de las velas o de las lámparas empiezan a apagarse, ¿no? Está echando ahí una y mucho humo porque ya se está apagando. Dice Dios, no, yo no la voy a apagar totalmente. Voy a hacer que prendas otra vez. No voy a desechar a nadie, ni a la caña cascada, ni al pábilo humeante, ¿no? Entonces, son palabras que nos llenan de aliento, hermanos, a final de cuentas, porque a veces pensamos que Dios ya perdió interés en nosotros, que Dios ya no nos está hablando, ¿no? Como nos hablaba antes. Y el otro punto, hermano, es que siempre Dios nos prepara para ir creciendo en utilidad para la obra, ¿no? Muchos líderes, hermanos, en el mundo, en los tiempos bíblicos, cayeron en pecados deplorables, hermano. Pero Dios nunca perdió su interés en ellos. Toda la Biblia está llena de ejemplos, hermano. Nosotros somos unos santos si nos comparamos con un hombre de la Biblia, hermano. Cuando vemos lo que hicieron, dices, no, pues no, o sea, soy un santo. Como dice Mayén, se les va a hacer un monumento aquí en la iglesia. Pero bueno, ellos tuvieron por delante sus mejores días, hermanos. Dios usará los fracasos. Oye bien esto, va a usar tus fracasos, tus problemas, tus contradicciones, tus pruebas, tus circunstancias para bien, hermano. Porque para prepararte para mejores cosas, hermanos. Satanás puede tenderte trampas, pero el Señor Jesucristo lo utiliza para bien. Satanás dice, ya cometió una falta el hermano, ya con esto se le acabó ya el 20 en la obra de Dios y se va a su casa, dice Jesucristo. No, no es así. Yo le daré una oportunidad más. Yo tengo que sanar sus heridas porque yo no he perdido el interés en él. Ahí en Amós, hermanos, hay un pasaje que es muy ilustrativo al respecto. Amós capítulo 3, versículo 12, hermanos. Ese pasaje debemos aplicarlo nosotros como padres de familia, hermano. Dice que el buen pastor, fíjense lo que hace. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el buen pastor, cuando llega el león y empieza a comerse la oveja, ¿qué hace el pastor? Se sienta a ver, voy a ver cómo se la come, ¿no? Y a ver si deja algo para que me deje un bistec y ahí lo hace. No, dice que va y le arrebata de las fauces del león, aunque sea 2 piernas, dice. Aunque sea una oreja, pero va y se la quita. Así debemos ser los padres, como dijo Mayén hace rato. Así tienes que ser, hermano. No ver cómo el mundo se está comiendo a tus hijos y todo, y tú ahí viendo, ¿no? Voy a ver, voy a orar por ellos. Voy a hacer, no.
Dios nos manda a actuar y ser así. Ve y arrebátalo, aunque sea, saques una pierna, pero no vas a dejar que se coman las cosas así, tan fácilmente, ¿no? Y bien, hermanos, vamos a ver ahí rápidamente la vida de 3 hombres que maneja la Biblia para nuestra enseñanza. Vamos a considerar la vida de Moisés, hermanos, líder de Israel. Dios lo estaba preparando con pruebas. Fue tocado ahí en Egipto, pero dice que se negó a llamarse hijo de Faraón, imagínense. Había vivido 40 años en palacio de gobierno, hermanos. Entre todos los lujos y fastuosidad que pueda haber en aquel entonces, comer en platos de oro, en vasos de oro, en vestir con las vestiduras que tenían ellos, los guerreros, imagínense. Sin embargo, vamos al libro de ahí de Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículo 24 al 26. Este es un ejemplo de lo que Dios nos quiere mostrar, que a pesar de todos los pecados, por tremendos que sean, Dios no te va a desamparar, no va a perder el interés en ti, y los mejores días de tu vida están por llegar. Fíjense lo que dice. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Síguele. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hermano. Ahora vete a Hechos, hermano, capítulo 7. Dice que él supo, hermanos, que estaba llamado a liberar al pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Hechos 7, 23 al 29. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, hermano. Imagínate, yo creo que estaba en palacio, y dice, voy a ir allá a Gosén, donde están mis paisanos, mis parientes, mis hermanos, mi madre quizá. Y fue, dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él pensó, imagínate, él era guerrero, entonces ve que le están ofendiendo, saca su espada y le da al egipcio. Entonces él pensó que Dios lo había llamado a liberar al pueblo de Egipcio, él como líder, ¿no? Como guerrero, pero no era así. Se adelantó a los planes de Dios, hermano. ¿Por qué? Por su impetuosidad. Dios te está preparando para algo, pero a veces tú dices, estoy muy por debajo de mis habilidades y no es posible, voy a hacer esto, ¿no? A veces estás en un trabajo y te mandan al archivo y dices, no puede ser, yo estoy preparado para esto otro y te aceleras, pero Dios tiene un plan perfecto para ti. Así le pasó a Moisés. Él se desesperó y dijo, no, yo no voy a permitir, pero si ya habían tenido casi 400 años de esclavitud, hermano. Y Moisés ve cómo tratan mal a uno de sus paisanos, inmediatamente, ¿qué sigue? Dice, pero síguele, hermano. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, sois porque sois
hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Le dijeron. Ya lo había matado al egipcio. Y luego dice, al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Imagínate. Imagínate esa escena, hermano. El hombre que estaba preparando Dios para liberar al pueblo de Egipto. Comete una pifia de esa, ¿no? Agarra y mata a uno. Y Dios le dice, espérate, ¿qué hiciste? Pues, ¿no me mandaste a liberar? No, pero no es así. Aparte, se llena de terror y huye. Imagínate esa escena, hermano. ¿Qué pensaría Satanás, hermano? Cuando vio esa escena. Está acabado Moisés, está acabado otros 400 años de esclavitud. He ganado. Moisés huyó al desierto, allá solo y abandonado. Es una escena terrible, ¿no? Moisés tuvo, sí, hasta ahí, hermano. Tuvo que huir. ¿Y qué representa todo esto ahí en el desierto, hermanos? Muchos creyentes, están en esa circunstancia ahorita, ¿no? Están en un desierto realmente. Lejos, alejados de Dios, alejados de lo que sabes hacer. Imagínate Moisés, hermano, 40 años en un palacio fastuoso y luego se va y empieza a criar ovejas allá solo, en el desierto, pastoreando allí, los que han visto ahí películas del Medio Oriente tan tremendo en esos lugares tan hostiles, yo me imagino cómo oraría Moisés, ¿no? Como diciéndole a Dios, ya me olvidaste. ¿Para qué me tuviste 40 años en un palacio? ¿Para qué me diste la mejor educación de ese entonces? ¿Para qué me diste tantas experiencias? Me has mostrado tu poder, porque Dios le mostró su poder, cuando, no miento, todavía no liberaba al pueblo de Dios, pero Moisés seguramente le estaba diciendo, me siento olvidado, siento que estoy por muy debajo de mis habilidades, pero no sabes qué, hermano, eso no pasó en unos días. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? 40 años, hermano. 40 años en el desierto, hermano. Dice que ya, dicen algunos comentaristas bíblicos que tartamudeaba porque ¿con quién hablaba ya? Quizá ahí con su suegro unas palabras, pero antes, hermano, los pastores se iban meses, ¿eh? No iban como aquí que lo llevas aquí a pastar, ¿no? Agarraban camino y duraban meses y allá solos contra las alimañas, los leones, los tigres y todo. Por eso David dice que se enfrentaba a esos animales y ahí se curtieron esos hombres, ¿no? Entonces, está Moisés así orando quizá diario, no que iba a ser el salvador del pueblo de Israel, lo iba a liberar de las 40 años, hermanos. Estamos hablando que ya tenía 80 años de edad. Y de repente, hermano, ¡zas!, empieza a arder esa zarza. Se le aparece Dios. De repente la ve y Dios le está diciendo, Moisés, no te he olvidado. Tú vas a ser el libertador de Israel, ¿no? Pues te pregunto, hermano, ¿estás estancado en un problema,
tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus propios pensamientos. ¿Cómo estás? ¿Estás así como Moisés en el desierto? ¿Crees que ya te ha olvidado Dios? ¿Que en tu trabajo no estás dando lo que tú pensabas hacer? Pues Dios te está diciendo esta mañana, no te he olvidado. Así como no olvidé a Moisés cuando pasaron 40 años, hermano. No es tan fácil decir. 40 años. Filipenses 1, ¿qué dice, hermano? 1, versículo 6. Fíjate lo que dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si ya empezó la buena obra en ti, hermano, si tú has puesto toda tu fe en el Señor Jesucristo, Dios nunca va a perder el interés en ti. Así estés pasando la circunstancia que estés pasando, Dios va a venir y va a decir, se va a cumplir el plan que yo tengo, para lo que yo te elegí. ¿Sabes tú para qué te eligió Dios? ¿Conoces tus dones? Hay gente que tiene 20 años en una iglesia y no conoce cuál es su don. Nunca lo ha practicado. Entonces, otro hombre de la Biblia, hermanos, donde Satanás dijo, hasta aquí llegó, no tendrá Dios compasión de él, ni habrá futuro para él. David, hermanos, rey de Israel, un hombre guerrero, que mataba gigantes, hermano, a su corta edad. Fue sorprendido al ver a Betsabé, hermanos, y cayó en pecado David. ¿Qué pensaría Satanás, hermano, cuando se dio eso? David está acabado, ¿no? Se les acabó el rey de Israel. ¿Dios lo olvidaría? Todo el mundo hubiera pensado, hermanos, Dios está a punto de perder el interés en este hombre por su pecado. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Lo trajo al arrepentimiento y lo restauró. No importa cuál pecado está en tu vida, hermano. No hay pecado que pueda hacer que Dios pierda el interés en ti. Pero tienes que estar luchando y diciéndole a Dios, Señor, no puedo con este pecado, pero tú sí puedes. Tú hazlo. Otro hombre, hermanos, que lo podemos poner de ejemplo es Pedro. En Mateo 26, versículo 72 al 74. Mateo 26, 72 al 74. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, dijo. ¿Cuántas veces hemos negado a Dios, hermanos? Igual que Pedro. ¿Eres cristiano? No, bueno, es que sigo algunas cuestiones de Cristo, me gusta la doctrina, ¿no? No somos capaces, sí, solo creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pues este hombre que había andado con Cristo, hermano, dice, síguele, dice, un poco después acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, imagínense. Cuando empiezas a hablar diferente, saben que estuviste en el palacio del rey. Alguien que ha estado con Cristo cambia su forma de hablar.
Una vez estaba hablando yo con un hermano de cuestiones bíblicas y otro estaba escuchando ahí y se paró y nos dice, hermanos, y le decimos, hermano, ¿cómo está? Hermanos masones, grado 33, nos dijo. Y él era masón. Entonces dice, pues no somos masones. Entonces, ¿por qué hablan así? Están hablando como si fueran grado 33, nos dijo. Entonces, cualquier hermano de aquí que va a la masonería, que llevan años ahí estudiando doctrinas y cosas, llega y se para y dice, no, este no es 33, es, no digo 66, ¿no? Porque van a decir, este es el doble o el triple. ¿Cómo sabe tanto? Y a este hombre, a Pedro, lo descubrieron. ¿Por qué? Porque tenía otra forma de hablar, dice. Y luego síguele. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar. Empezó a hablar como lanchero, hermano. Él era lanchero. ¿Cómo hablan los lancheros de Acapulco? Así empezó a hablar y empezó a jurar. No, yo no lo conozco, ese hombre jamás lo he visto. No conozco al hombre. Y en segunda cantó el gallo, ¿no? Entonces, enseguida, ¿no? Pedro renegó de su Señor, hermanos, como muchos de nosotros. Fíjense, estamos hablando de un Pedro, de aquel Pedro que caminó sobre las aguas, hermano, confiado en lo que Dios le decía, vente, camina. De aquel Pedro, hermanos, valiente, que le quitó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Cuando aprendieron ahí al Señor Jesucristo en Getsemaní. Estamos hablando de aquel Pedro que le juró al Señor Jesucristo, me voy a morir, primero me muero yo muero por ti. Y acá dice que una mujer lo amedrentó. No, tú eras uno de esos que andan, no, yo no. ¿Cómo llegó a hacer eso el Señor Jesucristo? Imagínate la escena, hermano. ¿Qué diría Satanás? Hasta aquí llegó don Pedrito, hermano. Se le acabó el 20 en la obra del Señor. Uno menos. No hay esperanza para él. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros también? Hasta aquí llegó Pedro. Negó al Señor Jesucristo. No había mayor pecado en ese entonces que ese. Sin embargo, ¿qué pasó? Jesucristo, ¿qué dijo? No. Se equivocan. Pedro sigue siendo mío, lo voy a rescatar. Él no tomó el pecado de Pedro de la manera que lo tomaron los demás y Satanás para juzgarlo, ¿no? Obró el Espíritu Santo en Pedro, vino al arrepentimiento y lo vemos semanas después predicando el Evangelio ante miles de gentes. Ahí dice Hechos 2:14, ¿qué dice, hermano? Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estaba delante de todos, hermanos. Y en el 41, ¿qué dice, hermano? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermano. Pedro, los mejores días de Pedro estaban por venir después de un pecado tan grande como el de David, como el de Moisés, como el de tantos. Entonces, hermanos, Pedro estaba siendo preparado aún en sus contradicciones para algo mejor, ¿no? Entonces, este es el ejemplo vivo, hermanos, de que Dios hace esto con sus siervos, con sus hijos, que nunca nos va a desamparar. Las conclusiones, ¿cuáles son, hermanos? Dios nunca nos desampara jamás. Eso sí, Dios termina su obra, como lo vimos.
en Filipenses 1:6. Si ya empezó una obra en ti, dice que Él no deja nada inconcluso, hermano. Dios no es hombre para que mienta, dice. Ni, ¿cómo dice? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Números 23:19. Nosotros mentimos, nos arrepentimos. Pero no, Dios no va a decir, mira aquí, agarré a Juan Mayén, pero no, ya Juan Mayén como que ya le perdí interés, Lo voy a dejar ahí a su suerte y hay que le batalle. No, Dios no es así. Los humanos sí somos así. Fíjense lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Son bonitas palabras, hermanos. Dios nunca pierde interés en nosotros. Llévatelo grabado en tu corazón, hermano. Aunque parezca que las circunstancias nos van a destruir, Dios siempre va a estar ahí para levantarnos. Dios te está preparando para algo mejor, eso sí te lo debes de grabar. ¿Para qué esta prueba, Señor? Para que edifiques a otros. ¿Para qué estas enfermedades? Para que sirvas de ejemplo para otros. Por ejemplo, hay gente que sabe que va a morir y se pone a dar conferencias y empieza a decirle a la gente, no, pues hagan esto y empieza a ver bendiciones para los demás. Dios no perderá nada de lo que le dio, el Señor Jesucristo no va a perder nada de lo que le dio su Padre. Entonces descansa, hermano, en estas bendiciones, ¿no? Que son muchas, porque son muchas las pruebas también, hermanos. Y mucha de la sequedad a veces que hay en la vida de las personas, de que lleguen a pensar que ya no significan nada para el Señor, ¿no? Quizá tú nunca has matado como mató Moisés. Nunca has hecho tantas cosas de los hombres estos y Dios los siguió utilizando, hermano. Ahora tenemos todas las herramientas, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos a Jesucristo, tenemos a la iglesia, tenemos al arrepentimiento, tenemos la justificación, tenemos la redención, tenemos la santificación. ¿Y qué no tenemos, hermano? Tenemos todo. Entonces no podemos decir, no puedo seguir adelante, ¿no? No desmayemos, hay que seguir adelante, hermanos, y gozosos, ¿no? Gozosos en el Señor, de que tenemos un Dios que nunca ha perdido interés en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, porque tú nos amas, porque tú nos recuerdas que eres un Dios que no miente y que no se arrepiente como nosotros, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido esta mañana, por tu bendita palabra, por todo lo que hiciste por estos hombres y porque sabemos que lo harás con cada uno de nosotros, Señor. No importa el pecado, las circunstancias, todo lo que haya acontecido en nuestra vida, siempre estarás dispuestos a levantarnos para ser útiles en tu obra y que nos llevamos este mensaje que nuestros mejores días están por venir. Eso es lo más importante, que nos mantiene llenos de esperanza, de dicha y de gozo, Señor, y que las circunstancias y todas las pruebas y todo quedan atrás, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. En Cristo Jesús te lo agradecemos todo esto. Amén, Señor.